doctora Karam. Janina Karam es médica traumatóloga, especialista en miembro superior, y ella está en el centro Karam, San Miguel, y bueno, supongo que nos va a decir, ella hace muchos años, ¿no?, que dentro de la traumatología abrió la puerta y le empezaron a aparecer algunos pacientes que, oye, evolucionaban así, tenían algo raro, ¿no? Y bueno, a muchos de nosotros la seguimos. Así que gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, voy a repetir un montón de frases que dijiste vos, pero en lo mío. A ver, ¿quién? ¿Me pasás vos? Tengo ayudante. ¿Te animás? Bueno, decir hiperlaxitud es como decir disautonomía. El que sabe el tema me va a decir, pero hay 1.000.000 de tipos. Bueno, lo puse generalizado tratando de simplificar la cosa. Pásame. Pero deberíamos ponerle nombre y apellido acá a hiperlaxitud. Este médico, Rodney Graham, es el que más estudió el tema hasta ahora. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Y él dijo que esta es una de las enfermedades que la medicina hizo más negligencia en la historia. Creo que es así. Eso hace que los diagnósticos se hagan hasta a veces más después de 10 años de tener síntomas, o hay pacientes que ni siquiera tienen el diagnóstico. Creo que eso se da por distintas situaciones. Es una enfermedad que no es interesante de estudiar para los que se dedican a la investigación. El tratamiento es muy difícil, el diagnóstico es muy difícil. Así que yo hoy trato de hablar solo del diagnóstico, que ya me parece bastante, para que vean por qué pasa esto de tener una odisea antes de llegar a saber lo que uno tiene. ¿Pasamos? Bueno, las enfermedades del tejido conectivo, vamos a dividirlas en grandes grupos. Están las autoinmunes, que es la que mi cuerpo lastima el tejido conectivo. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de las enfermedades por drogas o hormonales, sino las congénitas, las que uno nace con ese defecto en el tejido conectivo. Son estas 4, que el Ehlers-Danlos, el Marfan, la osteogénesis imperfecta y Loeys-Dietz. ¿Y qué pasa? Entre ellas se solapan, ¿sí? Nosotros sabemos que la osteogénesis imperfecta nos enseña que tienen las escleróticas azules. Tengo pacientes con escleróticas levemente azules que tienen un síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces ya arrancamos con una pequeña dificultad. Pásame. Perdonen los dibujos, tengo 2 niñas adolescentes que me enseñaron a usar ChatGPT, así que hoy viene de cerebro infantil la cosa. Yo agarré mi libro de traumatología, que es el que usamos en la carrera. Todo lo que dice de Ehlers-Danlos es esa oración, ¿sí? Eso es lo que vemos en pregrado. No es una queja, amo ese libro, es la Biblia para nosotros, pero con eso nosotros tenemos que hacer algo que ustedes ya vieron al doctor, que se dedicó una parte y lo extenso que es, imagínense para el traumatólogo. Y una pregunta que yo me hago es, ¿el paciente que tiene Danlos tiene que ir al traumatólogo? ¿O tiene que ir al reumatólogo? ¿O tiene que ir al genetista? ¿O lo va a ir a ver al doctor? ¿O tiene que ir al dermatólogo? Claro, tiene que ir a todos, pero bueno, ya arrancamos con un desafío. Siguiente. Estos son los tipos que, bueno, ya saben todo, ya escuché que se saben los tipos y todo. Pero entre ellos también muchos tienen mucho de uno y algo de los demás, entonces eso también dificulta el diagnóstico, ¿sí? Y volviendo a nuestra formación como médicos, los traumatólogos somos los carpinteros acá de la medicina, y tenemos frases poco felices que creo que llevan también a malentender. La típica frase la cual se agarraron para hacer cebras es: si uno escucha un galope, pensá primero que es un caballo y no una cebra. Eso creo que aplica en la guardia, aplica para casos severos, que no se nos pasen. Es muy útil esa frase como médico, pero después, cuando el caballo no cierra y no parece un caballo, tenemos que pensar que es una cebra, ¿sí? Nos enseñan que esto no lo vamos a ver nunca, ¿sí? Que la estadística es nula. Nos enseñan que en realidad es bueno para el deporte, pero mirá qué laxo, debe ser bárbaro, ¿sí? Y bueno, hay otras frases infelices que ya han escuchado todos que los desaniman a ir a la consulta. Siguiente. La hiperelasticidad, yo me voy a tomar el síndrome hipermóvil según la nueva clasificación y el espectro hipermóvil, pero se ha llamado de distintas maneras, en cada consenso eso va evolucionando, pero les digo porque lo van a encontrar, depende de la bibliografía que lean, con muchos nombres. Hoy lo voy a hacer generalizado, no es lo más correcto, pero para que vean más o menos qué pasa en el consultorio. Siguiente. Bueno, ya hablamos de lo difícil que es
diferenciarlas entre sí, diferenciar las hiperelasticidades entre ellas, y después tenemos otro factor más. Durante la edad, el mismo paciente va cambiando, ¿sí? Recién hoy se habla de etapas, esto es bastante nuevo, pero generalmente hay una hipermovilidad que no es sintomática, que hacen deporte, que hacen una vida relativamente normal, algo desestabiliza, puede ser una primera lesión o este componente neurológico, el estrés, y empieza la fase de dolor. Después de la fase de dolor, en general, esto no es tan, a veces se comporta distinto, no lo tomen tan taxativo. Después viene la etapa final de la rigidez. Entonces, si yo evalúo a un paciente en su estado de rigidez, porque ya tiene una artrosis avanzada, no me va a parecer laxo probablemente, sino que tengo que hacer preguntas de cómo era su cuerpo en el pasado, ¿sí? Y después cambia también según la edad, el sexo, el peso, la actividad. Hay gente que hizo mucho deporte desde la infancia y previno un montón de cosas que no tiene ni idea. Y factores hormonales y otras cosas que me cambian incluso la vida en el mismo paciente. Siguiente. Estas son otras enfermedades que pueden tener hiperelasticidad. O sea, vean, ¿no? De lo que tenemos que ir ramificándonos nosotros cuando se paciente un paciente que es más elástico. Siguiente. Y después tenemos diagnósticos que no tienen hiperelasticidad, pero se le parecen mucho, ¿sí? Yo les puse los que a mí más me complican en el consultorio, generalmente los niños con hipotonía. Hay niños muy flácidos, ¿sí? Que ni siquiera empiezan a caminar, es el bebé que no gatea, se parece mucho a la hipotonía. La fibromialgia, que bueno, hoy está en boga, si es un diagnóstico diferencial, si es la última etapa, si es lo mismo, eso todavía se sigue hablando, pero bueno, a veces se pueden diferenciar. Todas las enfermedades que den dolor. El paciente viene con dolor y hay otra lista de enfermedades que tienen dolor o fatiga crónica. Y las enfermedades con fragilidad capilar, porque estos pacientes hacen hematomas con facilidad y no es la única enfermedad que da eso. Siguiente. Y ni les digo si tiene otra enfermedad. Si el paciente además tiene hipotiroidismo, tiene diabetes, bueno, ahí se nos empiezan a mezclar un montón de cosas. Siguiente. Entonces, bueno, esto yo lo que le fui nombrando de lo que va dificultando el diagnóstico en el consultorio. Siguiente. ¿Sí? Y las estadísticas. Las estadísticas también a nosotros a veces nos sirven un montón para poder hacer diagnósticos y acá, lejos de clarificar, creo que nos complican más. La hiperelasticidad es más frecuente en ciertas razas, pero no el síndrome de Ehlers-Danlos. Ese es igual la estadística, ¿sí? Entonces, hay pacientes que pueden tener una ligera hiperelasticidad, pero no es patológico. La edad, los síntomas varían, ¿sí? No hay un paciente igual a otro. El sexo se supone que está escrito que es más común en mujeres. Yo creo que las mujeres vamos más al médico, ¿sí? Consultamos más. Y la mujer, cuando le dicen esto de vos no tenés esto, anda al psicólogo, anda al psiquiatra, nosotras seguimos. El varón se ofende, no va, nosotras insistimos. Entonces creo que esta estadística es un poco mentirosa. La forma de herencia es distinta al resto de los síndromes de Ehlers-Danlos. Creo que eso es más para orientar a la hora de cuando quieren tener hijos. Siguiente. Estas estadísticas encontré dispares en todos lados. Antiguamente se decía que era 1 en 5.000, esto hablando del SED hipermóvil, ¿no? Hoy se habla que es 1 cada 500, yo creo que no es una enfermedad rara, me van a matar porque no es el día para decir eso. Creo que falta diagnosticar un montón, ¿sí? Así que estas estadísticas ojalá que cambien y no porque haya cada vez más, sino porque haya cada vez más diagnóstico. Siguiente. Así que bueno, ahí está mi pregunta del día. Siguiente. Bueno, estas fueron las clasificaciones alrededor de la historia, se evolucionó un montón, se sabe mucho más. Imagínense que al principio era solo la escala de Beighton, ahora la vamos a ver, pero esos 5 dibujitos, miren dónde estamos hoy con un montón de criterios. Honestamente, creo que esto es la ciencia, creo que esto es lo que avanza. A mí en el consultorio particularmente me cuesta un poco aplicarlo y ahora les voy a mostrar por qué. Siguiente. Así que este es el protocolo de la asociación, es el del 2017. La realidad es que vos tenés un paciente que ve en mi consultorio, yo no me dedico solo a esta enfermedad, y viene y me dice, tengo dolor. Yo no saco esta planilla y empiezo a llenar, sino que uno va juntando cosas. Así que yo creo que lo ideal es, como dice el doctor, es un diagnóstico, un tratamiento en base a quién tengo enfrente. Entonces vas aprendiendo a hacer un protocolo propio. Yo no le puedo pedir al traumatólogo que ve PAMI que tenga el mismo protocolo que el traumatólogo que ve infantil, pues es un paciente que uno tiene más hiperelasticidad, el otro tiene menos. Yo veo mal o me resulta más fácil
en las manos la hiperelasticidad es notoria, que capaz que el que hace cadera. Entonces, yo creo que uno debería armarse, después de ver bastante, su propio algoritmo. Siguiente. Ningún paciente es igual a otro, yo les voy a decir un montón de cosas, así que la mayoría ya los conozco, son pacientes míos, capaz que ya saben, pero el que está dudando, no crean que todos tienen todo, porque si no se me van a morir de un infarto. Por eso son cebras, porque las rayas no son iguales unas a las otras. Sepan que varía con la edad, yo me pongo repetitiva, y no todos los miembros de la familia se comportan igual, ¿sí? Tengo hermanos mellizos, hermanos gemelos, y no son iguales ni siquiera en esos casos. Siguiente. Esta es la escala, le puse esta que creo que es la más completa en cuanto a explicaciones. Ya la saben, ¿sí? La hiperextensión del meñique, la del pulgar, la rodilla, el codo. Yo honestamente, ¿qué pasa con esto? Poner la siguiente. Esto varía con la edad, así que los puntos que vamos sumando de un lado y del otro y de cada articulación suman distinto según la edad que tengamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, si sirve, en líneas generales, lo que más me ha sido útil es cuando flexionan, ¿sí?, la columna y tocan el piso, cuando apenas tocan, lo normal es no llegar a tocar con las rodillas extendidas, ¿no? Apenas tocan con los culpejos, hablamos de algo leve. Cuando ya tocan con las palmas, ya hablamos de una hiperelasticidad moderada, y ya cuando tocan con los antebrazos, sabemos que es una hiperelasticidad severa. Tengo uno de cada uno, estoy viendo, me acuerdo, se ríen. Así que bueno, más o menos eso es una regla general. No, lo leí una sola vez, no lo pude volver a encontrar de dónde lo saqué, pero me es muy útil en la rapidez del consultorio. Siguiente. Esos son los puntos, ya dijimos, y hay que preguntar para atrás. ¿Vos te abrías de piernas en el colegio? ¿Vos te doblabas? Porque la primera pregunta es, ¿vos sos más elástico? No. Es enseguida, es rápida. Y ahí empezás a preguntar y escarbas y encontrás. Siguiente. Siguiendo con esa lista que les mostré al principio, el segundo criterio, el primero es la hipermovilidad, el segundo es la piel. La piel dicen que hay que tomarla en el antebrazo. Generalmente a mí lo que me es más fácil es pedirle que se agarren la piel del cuello y que la estiren. Se puede tomar el codo, los criterios piden tomarlo en la mano, la del cuello es lo más fácil. La piel aterciopelada está en los libros, uno se tiene que acostumbrar a tocarlo. Yo realmente la que es terciopelo, lo toqué en muy poquitas veces en sed vasculares y en un set por hiperparatiroidismo. El resto puede que sea más suave, pero esto no es lo más común, ¿sí? Siguiente. Las estrías, todos sabemos lo que es una estría, pero en este caso generalmente están en zonas de no engorde, en zonas no habituales, en la parte posterior de la rodilla, en la cintura. Son distintas a lo esperable. Las pápulas piezogénicas, la mejor descripción es como que ves un granito de arroz abajo de la piel. Es igual. Generalmente con el apoyo, ¿sí?, se vuelven más pronunciadas, y si le pedís que levante el pie es como que desaparece. Están descritas en el talón. Yo en general las encuentro en la cara interior del pie, como en el arco del pie llegando al talón, ¿sí? Las hernias abdominales recurrentes, también son hernias atípicas, ¿sí? Es la mujer que no suele tener hernia inguinal, que suele ser bilateral, que se operó y recidivó, ¿sí? Tienen ese camino desprolijo. Siguiente. La cicatriz atrófica. Doctora, yo cicatrizo rapidísimo. Sí, pero después hacen esto, se abre. Esto es muy común, no es igual que el queloide. No todo el mundo está operado, no todo el mundo está lastimado. Entonces, cuando no sabemos dónde buscar una cicatriz, vayan a la BCG, que la tenemos todos, y ahí van a tener más o menos una idea de cómo cicatriza el paciente. Siguiente. Los prolapsos de órganos, en realidad a mí no me lo vienen a contar. Sí, hay que preguntar si estás operada de algo, si tenés otra cosa. Generalmente el paciente al traumatólogo no le cuenta estas cosas. El paladar es un paladar ojival, es un paladar finito, alto. Parece que los dientes no tienen lugar, que tienen un montón, ¿sí? En realidad es por la forma de la boca. La aranodastilia está más descripta en el Marfan, pero repito, se solapan, ¿sí? Hay que buscar todo. Tenemos dos signos, el de Walker Murdoch, que es, si le pedís al paciente que se abrace la muñeca, el pulgar le toca con el meñique, y el de Steinberg, si le pedimos que ponga el pulgar dentro de la mano y que cierre, el pulgar aparece por fuera de la palma, ¿sí? Los brazos son más largos en general en relación al tronco. Siguiente. El prolapso de la válvula mitral a mí me sirve un montón. Yo en líneas generales siempre pido un ecocardiograma, me apoya mucho el diagnóstico. En la literatura a veces dicen que no, que sí. Están los criterios, yo los sigo usando.
y la dilatación de la raíz aórtica en realidad se mide en el síndrome de Marfan. Realmente yo no veo síndromes de Marfan, los ven los cardiólogos, pero siempre igualmente se pide la medición, yo por costumbre las anoto y si veo que hay algún cambio, se lo hago saber al cardiólogo. Siguiente, aunque tenga Danlos y no sea un Marfan. El otro criterio es el familiar. De hecho, es bastante común, es fácil de encontrar. Generalmente la mamá te está diciendo que le duele algo y se le está saliendo el codo mientras está apoyada contándote del niño. Pero bueno, hay pacientes que no conocen a sus padres, hay pacientes que no se llevan con sus padres, hay pacientes adoptados, no siempre se encuentra. Siguiente. Y tener al menos una de estas, y acá es bueno, el dolor crónico, ¿sí? Que para nosotros crónico es mayor de 3 meses, o el dolor en varios lugares, y acá estamos hablando de dolor articular, ¿no? Capaz de migraña u otros dolores, y las subluxaciones o las luxaciones articulares, que son luxaciones fuera del contexto de que sea una luxación normal, ¿no? Traumatismos menores, no es lo mismo que se luxa, porque en un partido de rugby que te dice me estaba cambiando la remera y se me salió el hombro, ¿sí? Siguiente. Y el último criterio es de exclusión, hay que descartar el set clásico, que tiene una piel muy particular, ¿sí? El Marfan, y otras causas de hiperlaxitud, que es toda la lista que les mostré antes. Como verán, es complejo, ¿sí? Y lo que no entra ahí, entra en el espectro de hiperlaxitud, que es algo nuevo y que la verdad que a mí me salva bastante, porque si no antes era como que no me entraba en ningún cuadradito. Siguiente. Ahora, tenemos comorbilidades. Acá aparecen todas las que explicó el doctor, no las voy a explicar porque las explico brillantemente, pero como traumatólogo uno no le está preguntando el defecto nuestro, pero si tiene hipotensión, si tiene alteración del frío, somos especiales nosotros, así que esto hay que metérselo en la cabeza a los traumatólogos y que lo empiecen a preguntar. Todas estas son las que explicó el doctor, estas también. Particularmente lo que más me cuentan a mí a nivel gastrointestinal, o que yo miro como traumatólogo, es la luxación temporomandibular, que les cuesta, o sea, yo veo lo mecánico, que les cuesta masticar, les cuesta tragar, ¿sí? Más allá de todo lo que es más bien neurogénico. ¿Pasa? Pasa, porque ya lo explicó el doctor. La inestabilidad, el síndrome de Arnold-Chiari, no lo voy a repetir porque ya lo dijo, seguí. Las migrañas, yo creo que es un conjunto de todo lo que explicó el doctor, la inestabilidad, la parte emocional y la cantidad de analgésicos que les damos nosotros tratando de sacarles el dolor, así que creo que ahí hay un combo más que grande de causa y consecuencia. La esfera psiquiátrica también cambia, pasar a la siguiente, pues ya me explicó. La endometriosis yo realmente lo puse porque lo dijeron en el consenso, yo no lo vi, no noté esta relación. Sí, la dismenorrea, las hemorragias ginecológicas generalmente les cuenta que estuvieron internadas, estuvieron hemorragias en posparto, postcesárea, ninguna de gravedad, pero sí que tuvieron complicaciones. Siguiente. Bueno, acá lo que les decía de la articulación temporomandibular, que puede doler, subluxarse o luxarse. Tiene una resistencia a la anestesia local, generalmente lo notan en el dentista, hay miles de explicaciones, hay una explicación neurológica, también hay una explicación vascular. Los vasos se rompen, entonces el cuerpo genera nuevos vasos. Al tener tanta perfusión, es como que el lavado y el tiempo de duración de la anestesia es menor. Hay otras explicaciones, igual medio de una explicación, avísenle al dentista que necesitan más. Está descrito en el libro la luxación del cristalino a nivel del ojo, no es lo que más frecuentemente se ve, sí, todas las miopías, los astigmatismos, el ojo más laxo y tiene todas estas patologías y son muy frecuentes. Siguiente. La fibromialgia otra vez no es el final de apneas del sueño. Las varices son iguales a las de cualquier paciente, pero la característica es que son rebeldes a tratamiento. Hacen el tratamiento de las telangiectasias, las arañitas, las varices y no va. No quita que no se haga, pero bueno, no hay que tener la misma expectativa. Siguiente. Y si yo corto acá, que es lo que dice la planilla de la sociedad, ustedes van a decir, yo tengo un montón de cosas más. Bueno, sí, hay. Lo que pasa es que se consideran las que yo dije recién comorbilidades, o sea, que van de la mano, que se asocian. Y estas se supone que son secundarias, ¿sí? O que son inespecíficas. ¿Qué significa? Que hay tanta población que tiene eso que puede no relacionarse. Yo se las nombro igual porque estas a veces me ayudan a mí más que todo lo anterior, ¿sí? No, volver. Bueno, la hiperesticidad en la cara es notoria, así con la lengua pueden tocar la nariz, la piel se arruga un poquito más cuando hacen morisqueta.
Se pueden tocar la palma de las manos, ¿sí? En la espalda, los esguinces a repetición, las tendinitis, el hallux valgus, que es el juanete, el pie plano en todos sus grados. Siguiente. ¿Sí? La luxación de rótula, yo les diría que la escala de Beighton toma los dedos, la rodilla, el codo. Lo que ves es el hombro, la rótula, ¿sí? Y los dedos. Otros prolapsos, no solo la mitral, muchos vienen con prolapsos de otras válvulas, ¿sí? Los pectum, generalmente el pectum excavatum, el pecho de paloma, es más común en Marfan, pero se ve también en el Danlos. Las escoliosis, ¿sí? Si bien hay un tipo de Ehlers-Danlos hipoescoliótico que es grave, generalmente ni llega a mi consultorio, ya de chiquito tiene tratamiento, los distintos grados de escoliosis a mí me apoyan un montón el diagnóstico. La piel suele ser transparente, o parece un mármol, o le podés pasar, que estaba en una diapositiva, le podés escribir en la piel, que queda escrito, la dermografía. Las escleras azules, ¿sí? Pasa. La dispraxia, que no es patognomónica de esto, pero generalmente mis pacientes no se saben abrochar la camisa, no se pueden atar los cordones, ¿sí? La letra es difícil, es una consulta en el colegio, mirá cómo escribe. Todo eso se puede tratar, no siempre se logra éxito, tengan paciencia, pero viene por la hiperelasticidad de los dedos. La alteración de la propiocepción. La propiocepción es una parte del sistema nervioso que nos dice a nosotros dónde están ubicadas nuestras articulaciones. Eso sí, con el sistema nervioso autónomo falla y le da al cerebro una indicación de algo que está en un lugar y realmente no lo está, por eso tienden a tener un poco más de accidentes, igual que por tener dolor, por tener, bueno, por el sedentarismo, por varias cosas, pero esto no ayuda y tratándolo, la verdad que mejora bastante. Lo que pasa es que son pocos los kinesiólogos que yo le puedo decir, mejorarle la propia excepción, porque me llaman y me dicen, ¿qué? Bueno, eso, repito, ustedes son muy autodidactas, así que ese es un tema lindo para investigar. Las morisquetas, generalmente la mamá te dice, sí, se mete en la caja, mirá, mostrarles lo que podés hacer. Todo eso, que casi todos lo hacen, lleva después a tener más lesiones, y no lo festejen, pero bueno, te lo hacen en el consultorio sin pedírselo, para que sepan. Las facies. Las facies es una cara especial que tienen ciertas enfermedades. Ese es el doctor Jaime Bravo, es chileno, habla mucho de hiperelasticidad, dice que los reconoce. Yo no. Realmente a mí me cuesta, creo que eso es para un tipo de sed muy especial. Yo no he visto tanto patrón en común. Siguiente. Los párpados son más laxos, ¿sí? El cuello habitualmente lo movilizan bastante más. La boca tiene mayor apertura vocal por la temporomandibular, por la elasticidad, suelen no tener frenillo. La periodontitis es muy común, si bien también hay un tipo de Danlos que es el periodontal. Generalmente tienen problemas con los dientes. Y la ortodoncia, siempre la madre te dice, se los puse, corrigió, y el ratito otra vez igual, así que también, como esto, como las varices, que hay una falla en el tratamiento. Siguiente. La luxación congénita de cadera. Si bien el Danlos en los libros nuestros casi no aparece, la luxación congénita de cadera es el capítulo de la traumatología. Yo lo vi con mucha frecuencia en esto. La cadera en resorte, les ha servido la cadera, es la fascia que va por adelante y por atrás del trocánter, les genera bastante dolor, es benigna, pero bueno, todo esto suma porque es algo que el paciente les cuenta con frecuencia, me suena la cadera. El paraogival ya lo vimos, los dedos, ese dedo que tiene fondo azul es un cuello de cisne, ¿sí? El dedo adopta esa forma por la falta de tensión, y el otro es que tiene la capacidad muchas veces de, si yo quiero doblar la última articulación de mi dedo, primero se mueve la otra, ¿sí? En general ustedes pueden doblar la última sin que se doble la primera. Siguiente. La kinesiofobia no es solo la fobia del kinesiólogo, que muchos de ustedes tienen, sino al movimiento, ¿sí? Muchas veces en el jardín, tengo madres que han cambiado a los chicos de jardín infinidad de veces porque escribe mal, porque no juega con los compañeros, porque no se quiere subir al tobogán, porque no se sube a la hamaca. El cuerpo sabe que no se tiene que mover, porque si se mueve se sale, ¿sí? Y después de adultos ya lo adquieren y lo admiten y ya lo saben. La fatiga, como ya hablamos, esa pose sifótica, ¿sí? Son más laxos, no tienen fuerza, entonces cae. Y no lo puse porque no encontré dibujo, generalmente ustedes se enriedan, ¿sí? Se sostienen la cabeza, se traban el codo, están todos enredados. Bueno, las piernas, eso también es el cuerpo queriendo, sí, porque atrás
ustedes están todos enredados, ¿ves? Vos también. Son un moño. Bueno, eso se ve en el consultorio. Ya cuando entra, cómo se sienta, cómo te habla, se están trabando. Cirugías. Claramente todas las cirugías tienen fallas, ¿sí? Habitualmente te dicen que se operaron de esto y le fue mal, se operaron de lo otro y le fue mal. Es un antecedente importante a tener en cuenta, no es que es mala suerte, ¿sí? Y bueno, las migrañas que ya hablamos, siguiente. A nivel hueso, dijimos que se solapa un poco con la osteogénesis imperfecta, pero bueno, hay cosas que creo que son secundarias. Esa columna que ven ahí tiene algo que se llama listesis, es la separación de una vértebra de la otra, eso se da por algo que se llama lisis, se rompen las patitas que unen las vértebras, y eso es secundaria a la hipermovilidad, se mueve, probablemente no encuentren esto en un chico, pero de tanta movilidad suelen tenerlo. Esto está bueno prevenir y que no hagan grandes esfuerzos, pues esto llega a un punto que hasta es quirúrgico. La artrosis es la placa de la derecha, tanta movilidad lleva una artrosis precoz, y la osteopenia está descripta, yo creo que también es como la migraña. La osteopenia es producto del sedentarismo, es producto de la cantidad de analgésicos que toman para tratar el dolor. Me parece que ahí se juntan muchas cosas, pero bueno, la realidad es que suele estar. Siguiente. Y bueno, esto lo puse un poco históricamente. Cuando yo hice la residencia, vino un jefe mío que sabe un montón y me dijo, ¿viste que los que tienen pie plano tienen escoliosis y tienen paladar ojival? Bueno, sí, fue un trío que quedó ahí en mi mente que no era una patología. Después empecé a hacer consultorio, mi papá es mi mentor en cirugía de mano, me dijo, ¿viste que los gangliones son más comunes en la gente elástica? Sí, bueno, y uno sigue con las fracturas, con el quirófano, con todo, hasta que mi papá se jubiló y empecé a ver a sus pacientes y me decían, dice tu papá que soy más hiperelástica, dice tu papá que soy... Yo un día fui y le dije, papá, ¿no estás sobrediagnosticando la hiperelasticidad? No, me dijo, bueno, ¿y qué? ¿Estudia? Bueno, está bien. Y ahí fuimos. Los gangliones tampoco están en los criterios, realmente yo arranqué desde ahí, esa fue mi puerta de entrada. Los gangliones son quistes de líquido sinovial. El cuerpo genera más líquido cuando soporta un sobrepeso, pero yo les diría que 9 de 10 gangliones no soportó ningún sobrepeso, no hizo ninguna actividad repetitiva y tiene ganglión porque su cápsula articular es más laxa y soporta más, ¿sí? Y lo operás y vuelven. Pero bueno, el más común es el dorso de la muñeca, también el de la palma de la mano, el de la rodilla generalmente es muy grande, se llama quiste de Baker, tiene nombre propio. El de los dedos en esa foto en particular es por artrosis en general, ¿sí? Los del hombro son raros, pero también se ven, y los del pie les diría que vienen después de los de la mano. Siguiente. Estudios. No hay ninguno. Yo no les puedo dar el estudio que lleguen a casa y le digan a familia, viste que tenía algo. No puedo, ¿sí? Así que los genéticos justo en el de la hiperelasticidad, no hay. He visto mucho esfuerzo por hacerlo, yo creo que ya charlé con muchos de ustedes, creo que vale la pena muchas veces para descartar otros tipos, pero a veces también tienen falsos positivos, falsos negativos. No me iría la vida en esto, pero bueno, que existen, existe. El laboratorio yo lo uso para descartar otras enfermedades articulares. Yo no les hablé de las enfermedades reumáticas, pero se parecen un montón. Así que yo en general pido un reumatograma de base. Imágenes pido sí o sí el espinograma, el escanograma. Si no me ven a mí, ven a otros que se los pidan. Realmente son asimétricos. Una pierna es más corta que la otra. Eso se mide muy bien en el espinograma. Y después vamos pidiendo de cada síntoma, de cada lugar, lo que se está saliendo, ¿sí? Siguiente. Y el desafío, uno de los últimos desafíos es validar. Yo creo que me he enojado mucho con esta enfermedad, he tratado de no verlos más, no puedo, insisten. No poder tratar un paciente para un traumatólogo es dificilísimo. Nosotros arreglamos, el paciente se va arreglado y acá no saben lo frustrante que es. Y he dicho 1000 veces, no basta, no los puedo ayudar. Me siento bien cuando hago el diagnóstico, aunque sea sé que saco una mochila de encima, veo cómo les cambio la cara, llego hasta ahí, lo lamento un montón, pero bueno, después te acompaño. Pero creo que la validación del médico es súper importante, la validación de la familia, así que traigan a la familia, traigan a ese padre que no crea, a esa madre que no crea, a la hermana que no cree, tráiganmela que yo lo explico, pero no traten de validar algo que a mí me costó un montón explicar ustedes a la familia, porque es más difícil todavía. Validar entre enfermos, yo sé que son una comunidad divina, he tenido a alguien que me dice, ¿viste Menganita? No está como yo. Bueno, no compitan, valídense, acompáñense, esto que hacen es grandioso, pero bueno, sentir que alguien tiene lo mismo que yo
creo que vale un montón. Y entre personal de salud, si a ustedes no les creen, a mí tampoco, mis colegas, ¿sí? Ahí vienen tus raritos, me sacaste este pibe, el cardiólogo del equipo de rugby, ¿cómo me lo vas a mandar a Pilates? ¿Estás loca vos? Bueno, de eso he tenido un montón. Ese paciente que me mandaste no tiene Danlos, no, eso, no puede tener. Bueno, de esa yo tengo, si quieren, un libro, así que entiéndanos a nosotros también, que es difícil, ¿sí? Así que bueno, lo mío generalmente es notita, cartita y siempre tratar de tener ustedes el carnet, algo escrito, a veces eso tiene mayor peso, pero bueno, tenemos que validarnos, como ven, entre todos. Siguiente. Dar a conocer, esto es genial, lo que hicieron hoy, creo que es lo más importante de todo, ¿sí? Siguiente. Esto lo encontré hecho, no lo hice yo. Para que sepan, ¿sí? Siguiente, pero así me siento, y bueno, creo que la frase más linda es frágiles pero irrompibles, así que sigan adelante independientemente de que nosotros nos jubilemos o no, dejen este legado a alguien, que creo que así se va, más diagnóstico hay, más la gente se va a interesar por investigar y el día de mañana, quién sabe, conseguimos cosas mejores. Siguiente. Y por último, creo que el próximo desafío es el tratamiento. El tratamiento, como dijo el doctor, es difícil acá, ¿sí? Debería ser multidisciplinario, es una odisea, es un tratamiento específico para cada uno. Se me complica a mí, que veo nada más que el esqueleto, imagínense viendo todos los sistemas. Así que tengan paciencia, reclamen, pero tengan paciencia. Y bueno, creo que esa sería ojalá la próxima charla. Siguiente. Bueno, ahí es donde trabajo, si lo googlean lo encuentran y les agradezco a todos por estar acá. Bueno, queremos darles un agradecimiento a los dos de parte... Está escondida por acá, pero hay. Allá tenemos una allá, otra allá. Bueno, muchas gracias porque demos un inicio a conseguir dando estos espacios también para profesionales que los haremos más específicos. Muchas gracias. Bueno.